Hey, buenas. ¿Cuánto tiempo desde la última vez? Bueno, una pequeña actualización. Ahora mismo me encuentro haciendo un vídeo de Fate. Que sepáis que por el momento el vídeo va en buen camino, va poco a poco. Aún tengo que regrabar unas cosas, pero como estoy algo malito, con la voz algo tomada y demás cosas, y no sé, y como es Halloween, la mejor fiesta del año, he pensado en hacer algo un poco diferente y simplemente hablar de una película que vi ayer mismo y que me encantó. Y quiero hablar un poco de ella, porque veréis, el hecho de que no conozca esta película yo, un friki de las películas de terror y de Lovecraft y demás, implica que mucha menos gente la conoce y eso es una tragedia. Bueno, no me he hecho ningún guión para este vídeo, así que va a ser simplemente yo hablando en formato podcast. Así que, no sé, disfrutad, espero que os mole porque, yo qué sé, quiero sacar un vídeo por una vez en la vida. La película en cuestión se llama En la boca del miedo, de 1994, 95... Me ponen varias fechas en distintos lados, no tengo ni idea de cuál de las dos será. Pero bueno, la película en cuestión fue dirigida por John Carpenter, el cual dirigió La Cosa, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Protagonizada por Sam Neill, otro protagonista que me encanta la verdad. Así que, en serio, ¿por qué no había oído hablar de esta película antes? Es que no lo sé. See, Robbie here, he owns the company. And he's hired me to see that things go smoothly, you understand? And it's just a little thing, but see, Robbie takes a view that it was you who burned down your own warehouse on Northern Boulevard. Antes de hablar de la película, un poco de contexto. H.P. Lovecraft es el autor de unas cuantas de las historias de terror más conocidas de todos los tiempos, y el creador del conocido popularmente como el horror cósmico, es decir, el miedo no a cosas como monstruos o fantasmas o cosas materiales, sino más temores existencialistas, a cosas que no podemos comprender, a seres más grandes que nosotros mismos o que el universo, a visiones que solo el hecho de vislumbrarlas nos llevarían a la locura y cosas del estilo. Seguramente lo conozcáis porque es el que creó en su día Cthulhu, un antiguo dios primigenio cuya forma corpórea es una mezcla entre un dragón, un humano y un pulpo. Y bueno, realmente Lovecraft es también un autor que me encanta. Tengo aquí mismo sus dos narrativas completas publicadas por Valdemar. Buena edición, la recomiendo. Y os estaréis preguntando, vale, guay, pero ¿qué tiene que ver ese autor con la película? Pues básicamente es que esta película es tal cual una historia de Lovecraft hecha cine. Y os voy a repasar un poco qué quiero decir con eso. Muchas de las historias de Lovecraft contienen ciertos elementos comunes, ha escrito de todo, pero sus características más reconocibles suelen ser el hecho de 1. Tener un protagonista que empieza la historia normal y corriente, pero conforme se va adentrando en este extraño mundo de locura, cada vez empieza a perder la cabeza hasta el punto en el que acaba, bueno, loco, perdido. Este proceso normalmente suele ser porque el protagonista está investigando alguna especie de caso extraño, como alguna desaparición, algún asesinato, crímenes inusuales, lo cual le lleva a alguna localización fuera de lo común, esa clase de pueblos perdidos que no están en el mapa, o lugares que normalmente serían intransitables por la gente corriente. Esto está mejor ejemplificado en las historias El terror de Dunwich o En las montañas de la locura. Historias que, de nuevo, recomiendo mucho porque están muy guay. Pero el caso, en esta película ocurre exactamente lo mismo. Se nos presenta a John Trent, un inspector de seguros, al cual una editorial de libros le ha comunicado que quieren que investigue la desaparición de su autor estrella, Sutter Kane. Sutter Kane? Isn't he the guy that writes that horror crap? Maybe he's too sophisticated for you. Sutter Kane happens to be this century's most widely read author. Sutter Kane es una especie de representación de Stephen King en la historia, siendo un autor de terror que está arrasando en todos lados. Tiene muchos libros publicados, las portadas de sus libros de hecho están muy guays, y el caso es que este autor iba a publicar un último libro llamado En la boca del miedo, pero desapareció. So what happened to this cash cow of yours? Kane disappeared 2 months ago without a trace. The police have turned up nothing. El único que logró leer el libro, su agente, empieza a atacar con un hacha a John Trent de la nada y, en fin, el misterio empieza a crecer. ¿A dónde ha ido Sutter Kane? Porque su agente que ha leído el libro se ha vuelto loco. ¿Qué está pasando en general? Porque también está habiendo una serie de crímenes raros por ahí. Entonces, John Trent, con la ayuda de chica, que no me acuerdo de tu nombre, lo siento mucho, está en la pantalla, deciden ir a buscar a Sutter Kane a un pueblo fuera de los mapas llamado Hough's End, el cual es uno de los títulos de sus libros. Y aunque técnicamente este pueblo no existe, bueno, logran llegar a él. Y sin ánimo de querer joderos más la historia, pasan muchas cosas raras entre medio.
De verdad, no quiero decir más de la historia porque solo el camino de ida hasta el pueblo está lleno de circunstancias extrañas, como por ejemplo, en un momento en el que Sam Neill, quiero decir John Trent, está durmiendo, la otra chica está conduciendo, y ve pasar a un chaval en bicicleta. Ok, pero de repente después de un rato, ve pasar al mismo chico en bicicleta, pero viejo. O sea, con todos los pelos blancos y raídos y la cara destrozada. Y en un momento, de hecho, en el que le atropellan, el chico simplemente dice... y continúa yendo en bicicleta. Sin saber, igual conduce eternamente, no se sabe, es algo muy raro y de hecho la locura solo crece a partir de ahí. De nuevo, no voy a contar más cosas porque esa es la gracia de la película, el hecho de cómo se va construyendo todo ese misterio y Sutter Kane, que solo miradle por favor este tío. Mira estos truenos y todo, me encanta. La película tiene un estilo de terror bastante minimalista, en el cual es más un misterio y thriller psicológico que un terror como tal. Pero en lo que más excede la película es en también ir metiendo ciertos mensajes. Mensajes que pueden ser hasta cosas típicas del Joker, como si mucha gente cree en la locura, pues no los hace a ellos los nuevos normales, y a los que creen en lo normal, la minoría, pues los locos. Pero ya otros mensajes bastante más profundos, típicos de las películas de John Carpenter. Reflexiones de la sociedad, porque John Carpenter, otra cosa no lo sé, pero es capaz de hacer las tramas más locas con los mensajes y metáforas más bien metidos dentro de ellas. Por ejemplo, la película Ellos Viven, a primera vista es una invasión alienígena normal y corriente, pero realmente toda la película trata de el consumismo y de cómo la sociedad en general es capaz de cegarse involuntaria o voluntariamente solo por el hecho de seguir la corriente, de vivir lo normal, del hecho de ser felices a corto plazo con bienes materiales que intentar alcanzar la felicidad y la libertad. Esta película no habla de eso, pero sí que habla de algo paralelo, de cómo el hecho de una gran masa de gente es capaz de seguir un fenómeno hasta el punto de que dejen que se consuma su vida. Que realmente no se habla tanto de la película, pero está lo suficiente como para que sea para mí el eje principal. Pero bueno, como digo, el eje principal de verdad es la historia de terror de Lovecraft. El hecho de cómo un hombre ve la realidad desmoronándose a su alrededor y cómo reacciona. Y bueno, realmente la recomiendo mucho porque tiene muy buenas actuaciones, tiene efectos especiales bastante buenos, la atmósfera es impresionante y en general, si te gustan las historias de Lovecraft, es Lovecraft. O sea, es la única obra del medio que he visto que mejor replica ese sentimiento. Y si ves la película y te gusta, oye, te recomiendo echarle un ojo a las obras de Lovecraft. Yo empecé leyendo En las montañas de la locura y a día de hoy pues he seguido leyendo sus obras y me parece de hecho su obra magna. Y oye, tengo hasta el manga porque es que es muy buena, en serio. Leeros En las montañas de la locura, creo que os gustará. También de paso voy a recomendaros, si os van más los videojuegos, The Last Door, el cual es un juego hecho por desarrolladores españoles, el cual también es una obra que adapta a Lovecraft a la perfección. Y oye, pues también se juega muy rápido, yo creo que en 4 horas os lo podéis pasar, así que oye, tenéis aquí ya pues libros, películas y videojuegos para tener un buen Halloween. Así que oye, felices fiestas, pasadlo muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cuando sea que llegue.